A ver, chicos, venga, que vamos a empezar. Vamos allá. Vale, venga, vamos allá. A ver si esta vez sale mejor. Bueno, la semana pasada, ¿qué vimos? El origen del sistema nervioso desde que un individuo es concebido hasta que nace, ¿no? Pues ahora vamos a ver la evolución del sistema nervioso. Ahora vamos a ver la evolución del sistema nervioso. Sí, arriba, sí. 347 será. Aquí, Ahí no, ¿Tienes mi libro? No, tengo 7 libros. No, yo creo que sí, pero Sí. Ya nos encontraremos. Bueno, ahora vamos a ver la evolución del sistema nervioso, no tanto dentro de nosotros como especie, sino su evolución a través de las distintas especies, ¿vale? Entonces, vamos a empezar a ver cómo hay células que presentan la posibilidad de interactuar con el medio sin que tengan un sistema nervioso, y vamos a ver cómo ese sistema nervioso pasa por una evolución, primero por los invertebrados y después por los vertebrados, haciéndose cada vez más complejo, ¿vale? Si el sistema nervioso se hace cada vez más complejo, quiere decir que el organismo que presente un nivel del sistema nervioso superior tendrá mayor repertorio conductual, ¿no? Hasta ahí todo bien, ¿vale? ¿Qué pasará también en función de, por ejemplo, los logros que tengamos o en función de las capacidades que tengamos? Que si yo tengo más capacidad motora, más capacidad sensorial o a lo mejor más capacidad verbal, el espacio de mi sistema nervioso que se encargue de esa función también será más amplio. ¿Está ahí bien? Pues entonces vamos a empezar. Vale, ¿cuál es el organismo que vosotros entendéis más básico? Venga. Una bacteria, ya la leísteis. ¿Vale? Una bacteria, ¿vale? Entonces, el organismo más básico que es capaz de interactuar con el medio que le rodea es una bacteria. Y aquí tenéis dos tipos, la Escherichia coli, que es la que tenéis en vuestro estómago, ¿vale? Y esta, Lobacterium salinarius, ¿vale? Estas dos bacterias son capaces de moverse en el medio ambiente que le rodea para buscar comida, ¿vale? Y para huir de las sustancias nocivas. Son capaces de dirigir su comportamiento sin presentar un sistema nervioso propiamente dicho, ¿vale? Lo cual nos está diciendo que estas bacterias interactúan con lo que les pasa alrededor. ¿Por qué? Porque presentan una serie de receptores, ¿vale?, a las moléculas de glucosa y las moléculas que les rodean. Y presentan una memoria que les permite saber dónde está la comida y saber dónde están las sustancias nocivas y dirigirse a una u a otra. Esta además presenta la ventaja de que responde ya no solo ante estímulos como puede ser la comida, sino que responde ante la luz, ¿vale? Entonces, este es el primer organismo que, sin tener un sistema nervioso propiamente dicho, dirige su conducta en función del medio ambiente que le rodea. Briva por las bacterias, ¿vale? ¿Qué será lo siguiente? Ya no nos pasaremos de los organismos unicelulares, como pueden ser las bacterias, a los organismos pluricelulares, ¿vale? Dentro de esos dos organismos pluricelulares, como pueden ser los metazoos, ¿vale? Dentro de esos organismos que están formados por muchas células, algunos de estos presentan células que sí que están especializadas, ¿vale? Que se llaman las células neuroepiteliales, ¿vale? Esas células neuroepiteliales que, por ejemplo, en las esponjas están aquí, ¿vale? Esas células
células neuroepiteliales, la única posibilidad de movimiento que tienen es de abrirse y cerrarse en función de los estímulos que le rodean, en función del tacto, ¿vale? Pero ya dentro de un organismo pluricelular ya hay una diferenciación a nivel celular, ¿vale? De unas células concretas que hacen una función, que es cerrarse ante un estímulo táctil, ¿vale? Muy bien, aquí hay una especialización a nivel de célula, pero no hay una neurona propiamente dicho, ¿vale? Simplemente son células que se abren y se cierran. La primera organización de neuronas que encontramos, las encontramos en determinados celenterios como pueden ser las hidras, las medusas, las corales y las anémonas. Aquí sí que tenemos lo que es un tejido nervioso, ¿vale? Y junto con ese tejido nervioso tenemos fibras musculares, ¿vale? Glándulas y células sensoriales, ¿vale? ¿Habéis visto alguna vez una anémona en el mar, seguro, no? Sí. Sabéis que le pasáis cualquier estímulo por encima, la tocáis, ¿y qué es lo que hace la anémona? Se contrae, se cierra, ¿vale? Ese es el repertorio conductual que tienen gracias a un tejido neuronal en forma de red, ¿vale? Ese tejido neuronal es muy básico, no presenta mucho repertorio conductual. Las anémonas no se mueven, lo único que tienen es la capacidad de encogerse o de cerrarse ante un estímulo táctil. ¿Por qué? Porque las neuronas que no presentan la organización que tenemos nosotros de recibo el estímulo por un lado, lo sintetizo, ¿vale? Y lo suelto por el axón, sino que las neuronas, ¿vale? No presentan polaridad. Estímulo que reciben, estímulo que transmiten, sin diferenciar hacia dónde. Y hacen que esa anémona se cierre inmediatamente. ¿Bien? ¿Vale? No hay diferenciación funcional, ¿vale? Y no hay polaridad. Entonces, cualquier estímulo que reciben se transmite a todas las partes de su cuerpo sin diferenciar hacia dónde. ¿Bien? Esa es la configuración de un sistema nervioso en forma de red, ¿vale? Y es la configuración típica de determinados celenterios, ¿vale? Como pueden ser las hidras, las medusas y los corales. Dentro de la especie de celenterios, ¿vale? Hay organismos que presentan esta red nerviosa difusa y que además presentan las células neuroepiteliales que vimos anteriormente, ¿vale? Eso es, por ejemplo, el caso de las medusas, que presenten las dos capacidades, la de la red nerviosa difusa y las células, lo que hacen es ampliar su repertorio conductual y permitirle, por ejemplo, conductas de depredación, ¿vale? O conductas de búsquedas de alimentos, ¿vale? Entonces tenemos el organismo más básico, la bacteria, que no tiene sistema nervioso. Después encontramos organismos pluricelulares con unas células específicas, que son las células neuroepiteliales, que son las que le permiten responder a los estímulos. Y lo siguiente que nos encontramos es una red nerviosa que no presenta ni diferenciación funcional, ni presenta polaridad, y que lo único que hace es transmitir un impulso que recibe a todas las partes del cuerpo. Lo siguiente es combinar esta red nerviosa difusa con las células neuroepiteliales que vimos antes, que es, por ejemplo, lo que pasa en las medusas, y lo que hacen es ampliar el repertorio conductual, pues haciendo que las medusas se muevan, por ejemplo, buscando comida. ¿Bien? ¿Qué será lo siguiente? Pasar de una red nerviosa difusa, sin organización, sin ningún tipo de control, ¿vale?, a una agrupación de neuronas en forma de ganglio, ¿vale? Eso es propio del sistema ganglionar, y es lo que nosotros tenemos, esa es la organización que nosotros tenemos a nivel de ¿qué? Del sistema nervioso periférico, ¿vale? Esa organización ganglionar lo que te dice es, la unidad funcional es el ganglio, ¿vale? Y el ganglio, ¿vale?, conecta unos ganglios con otros, unos ganglios con otros, unos ganglios con otros, y unos receptores con unos ganglios, y unos ganglios con unos efectores motores. O sea, lo que hacen es que lo que yo recibo, a lo mejor por los receptores sensoriales, chiqui, 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 chiqui,
¿vale?, se transmita más rápido, ¿vale?, y se emita más rápidamente la respuesta, ¿vale? Esta configuración de ganglio es la propia de las lombrices, ¿vale? Ganglio, 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 ganglio. Y se van poniendo los ganglios, ¿vale?, alrededor de todo el cuerpo del animal, ¿vale? En la medida en la que de repente hay un ganglio que sobresale por encima de los demás y que dirige todo el cotarro, ¿vale?, se estará produciendo el fenómeno que llamamos encefalización. Entonces, a medida que un ganglio toma, por decirlo así, la voz cantante y dirige a los demás, ya va empezando a haber una diferenciación funcional de los ganglios entre los que son cerebrales o encefálicos, ¿vale?, y todos los demás. Ya empieza a haber, por decirlo así, ¿vale?, un centro director, un precursor de lo que sería nuestro sistema nervioso central, de lo que sería mi encéfalo. Lo que pasa es que aquí no lo tengo tan desarrollado como lo tenemos nosotros. Simplemente es un ganglio que sobresale por encima de los demás, ¿vale? Esa encefalización se da dentro de los invertebrados, principalmente también en artrópodos y moluscos, donde además de los ganglios encefálicos ya empiezo a presentar sentidos. Ya tengo el sentido del tacto, ya tengo el sentido de la audición, ¿vale?, ya tengo el sentido del equilibrio y ya tengo el sentido de la visión. Y además de presentar diferenciación en sentidos, ya empiezo a tener también apéndices funcionales, que serían lo que, por ejemplo, serían nuestras manos y nuestros pies, solo que aquí tenemos patas y alas. ¿Bien? ¿Dudas al respecto? ¿Cómo es la evolución? De célula, ¿vale?, a organismo pluricelular con célula especializada, a red nerviosa con célula especializada, a ganglio y a ganglio especializado en forma de encefalización, ¿vale? Esta es una evolución que sucede cuando nosotros estamos hablando de invertebrados. ¿Qué son los invertebrados? Los invertebrados son los organismos que presentan exoesqueleto, ¿vale?, que no tienen lo que nosotros tenemos como columna vertebral, sino que todo su cuerpo o todo lo que es su sistema protector está por fuera, ¿vale? Entonces, ¿qué hacen para transmitir la información? Directamente conectan, ¿vale?, unas zonas con otras. No hay una especialización como la que vemos, por ejemplo, dorsal, ventral y demás. Dorsal, ventral, como la que tenemos, bueno, como la que tenemos nosotros de médula espinal, no la tienen, ¿vale? Ojo, ¿qué pasa cuando ellos tienen que transmitir información muy relevante, ¿vale?, que dependa de la supervivencia? Por ejemplo, cuando tengan que emitir un impulso muy rápido, que lo que utilizan, ¿vale?, son los llamados axones gigantes, ¿vale? Ellos no presentan los axones cubiertos de mielina como los que tenemos nosotros. Entonces, para transmitir la información a gran velocidad, lo que hacen es aumentar el tamaño del axón, porque aumentando tamaño aumenta la velocidad. Y esta respuesta a través de axones gigantes es la que hacen, por ejemplo, cuando tienen que huir de un peligro, cuando tienen que huir de algo que les acecha, ¿vale? Los no presenta mayor complejidad. ¿Por qué? Punto número 1. Porque al presentar un exoesqueleto que les limita a la hora de aumentar de tamaño, ¿vale?, parte de mi sistema nervioso central está determinado por el tamaño corporal que tengo. Entonces ellos no pueden aumentar de tamaño. Y tampoco pueden, ¿vale?, aumentar la velocidad de transmisión del impulso nervioso, ¿vale?, porque no lo tienen cubierto de mielina. Entonces esto les supone una limitación a la hora de aumentar la complejidad de su sistema nervioso. ¿Bien? Vale.
¿qué es lo primero que nos encontramos? Una bacteria. Vale, lo siguiente, ¿qué es? Una metazoo con una célula neuroespecializada, o sea, una célula neuroepitelial. Muy bien, lo siguiente, ¿qué será? Una red nerviosa difusa propia de los celenterios. Vale, muy bien. Si la red nerviosa difusa se acompaña de células neuroepiteliales, estoy hablando de una medusa, por ejemplo. ¿Vale? Lo siguiente, ¿qué es? Sistema ganglionar. ¿Propio de quién? De las lombrices. ¿Vale? Y lo siguiente es que ese sistema ganglionar, ¿vale?, focalice la atención en ciertos ganglios, que son los ganglios cefálicos. ¿Vale? Que eso es lo que tengo en los artrópodos. Vale, con eso me he comido todo el reino de los invertebrados. ¿Cuál será el siguiente salto cualitativo a nivel de especie? Los vertebrados. Vale, muy bien. Aquí en los vertebrados sí que ya voy a ver cómo hay una médula espinal y ya presentaré la diferenciación entre encéfalo anterior, encéfalo medio y encéfalo posterior. ¿Vale? ¿Qué es lo común de todo el sistema nervioso de los vertebrados? Pues una vértebra que los dirija. ¿Vale? Entonces aquí tendré un sistema nervioso periférico que se corresponderá con el sistema ganglionar de los invertebrados, ¿vale? Y un sistema nervioso central, ¿vale?, que estará protegido por tejido óseo, ¿vale?, que lo formarán mi cráneo y mi columna, ¿vale? Y en todo el sistema nervioso de los vertebrados, inclusive el ser más arcaico como puede ser la lamprea, ¿vale?, tendré una polarización rostro-caudal, de aquí hacia abajo, una especialización funcional dorso-ventral, que me dirá que la información sensorial va por la parte y la información motora va por la parte ventral, ¿vale? Y tendré la división entre encéfalo anterior, medio y posterior, ¿vale? Todo esto se va a mantener en todo el sistema nervioso de los vertebrados. Va a haber una columna vertebral, va a haber una diferenciación dorsal y ventral. ¿Dónde voy a encontrar las diferencias? En cómo estén constituidas este encéfalo anterior, medio y posterior, ¿vale? Va a haber estructuras que forman parte, por ejemplo, del tronco del encéfalo, que son comunes a todos los vertebrados. Pero a lo mejor la importancia de unas estructuras o de otras cambiará a medida que los vertebrados tengan a lo mejor repertorios conductuales cada vez más complejos. ¿Bien? Vale, entonces vamos a empezar, como veíamos nuestro sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico ya sabemos cómo funciona, es un sistema de ganglios, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo se organiza nuestro sistema nervioso central. Y lo primero que vimos cuando vimos la organización del sistema nervioso central era cómo se distribuía la organización de la columna y del tronco del encéfalo. ¿Recordáis que esa era la primera parada de la información cuando subía por mi sistema nervioso central? ¿Vale? Es el tronco del encéfalo. Lo siguiente, ¿qué será? El diencéfalo. Y por último llegaremos a los hemisferios cerebrales. Vale, muy bien. Pues aquí, del tronco del encéfalo, o a nivel de médula espinal, no hay casi variaciones, ¿vale?, a lo largo de la filogenia de todos los vertebrados, ¿vale? Lo que se mantiene constante en todos los vertebrados es la organización de mi columna, ¿vale? Esa es común a todos. ¿Dónde habrá cambios a nivel de médula espinal? En ningún lado. ¿Dónde habrá cambios a nivel de tronco del encéfalo? ¿Vale? A nivel de mesencéfalo, si la especie tiene información sensorial, visual o auditiva, ¿vale? Si la especie de vertebrados tiene visión, ¿vale?, en el mesencéfalo se desarrollan los colículos superiores, que son los encargados de coordinar el sistema visual en su primera parada, ¿vale? Y si la especie presenta posibilidad de audición, si tiene capacidad de oír,
donde lo que se desarrolla en el mesencéfalo es el colículo inferior. Y yo les digo, imaginaros, por ejemplo, un topo. Un topo es un vertebrado que es ¿qué? Ciego. Con lo cual, el mesencéfalo de los topos no presentará gran desarrollo de los colículos superiores. ¿Vale? Por ejemplo, iba a decir yo un vampiro, no, un murciélago. ¿Vale? Por ejemplo, un murciélago se mueve a través de su sistema auditivo, a través de las vibraciones. Entonces, ahí presentará ¿qué? Un gran desarrollo de ¿qué? De sus colículos inferiores. Entonces, a nivel de vertebrados, en el tronco la columna vertebral se mantiene prácticamente inalterable. Y a nivel del tronco del encéfalo habrá adaptaciones puntuales del mesencéfalo en función de si la especie presenta desarrollo visual o desarrollo auditivo. ¿Bien? Genial, pues nada, seguimos. ¿Vale? ¿Qué adaptaciones dentro de los vertebrados habrá a nivel de cerebelo? Que es esto que yo tengo aquí. ¿Vale? Ojo, a nivel de cerebelo, ¿qué función tenía para nosotros el cerebelo? El cerebelo coordina funciones motoras. ¿Vale? Entonces, en función de si los vertebrados realizan mucho movimiento o mucha variedad de movimiento motor, el desarrollo de ciertas partes del cerebelo será mayor o menor. ¿Vale? Y dentro del cerebelo tendré diferenciadas 3 partes en función de su antigüedad filogenética. Una parte que será arquicerebelo, una parte que será paleocerebelo y una parte que será neocerebelo. Y voy a empezar por el final. Si esta parte es neocerebelo, quiere decir que tiene un desarrollo que posterior y estará relacionada, por ejemplo, con actividades como puede ser la motricidad fina de los dedos. Entonces, esta parte del cerebelo, la parte más central, etcétera y demás, será la que coordine los movimientos finos de los dedos. ¿Vale? Y las especies que presentan estabilidad conductual serán las que tengan desarrollada esta parte del cerebro. ¿Vale? Los peces que no tienen casi movimiento, que no tienen capacidad de movimiento, como puede ser la lamprea, presentan en solo el desarrollo a nivel de arquicerebelo. ¿Vale? Y aquellas especies, como por ejemplo tiburones y rayas, que presentan más capacidad de movimiento, pues porque evitan una marea o van junto a una presa, etcétera y demás, desarrollan por encima del arquicerebelo otra zona que se llama paleocerebelo. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando hay un salto cualitativo de especie? Cuando la especie pasa de ser una especie acuática y poder moverse, etcétera, a ser una especie a lo mejor terrestre y pierde ciertas funciones. ¿Vale? Esto es lo que le pasa a las salamandras y tritones, que son especies que filogenéticamente son más nuevas que los tiburones y las rayas, ¿vale? Pero esta zona del cerebelo la tienen un poco desarrollada, porque no presentan tanto desarrollo conductual. ¿Bien? Ya habíamos visto que la columna vertebral se mantiene prácticamente inalterada. Ya hemos visto como a nivel del tronco cerebral solo hay desarrollo de los colículos superiores e inferiores si hay capacidad visual o si hay capacidad auditiva. Y ahora, dentro del cerebelo, vemos como hay mucha variabilidad, porque el cerebelo es un centro de control motor, ¿vale? Entonces, en función de si la especie presenta mucho control motor o presenta poco control motor, ¿vale? Tendrá más desarrollados unas zonas del cerebelo u otras. Vale, muy bien. ¿Cuál es la siguiente estructura a la que yo me estoy aproximando? Venga. El diencéfalo, ¿vale? Y dentro del diencéfalo, el tálamo. ¿Qué pasaba con nuestro tálamo? Yo como especie desarrollada, etcétera y demás, ¿vale? Que mi tálamo es un centro de coordinación de la información
que llega hasta la corteza, ¿vale? ¿Qué pasa en especies filogenéticamente más antiguas? O sea, ¿qué pasa con especies que no están tan desarrolladas? Que mi tálamo, y en concreto, ¿vale? ¿Dónde está? Mi hipotálamo, ¿vale? Se encarga de una gran función, que es regular mi temperatura corporal, ¿vale? Entonces, el hipotálamo es una parte muy desarrollada en peces y anfibios, pero no porque se encargue de la función de la temperatura corporal, ¿vale? Sino porque no tienen muy desarrolladas otras regiones. En especies superiores que tienen que controlar su temperatura corporal, se produce un desarrollo del hipotálamo. ¿Bien? Me miráis todos con cara como diciendo. ¿Vale? Dentro del diencéfalo no solo tengo el hipotálamo, sino que tengo también el epitálamo, que está situado ¿qué? ¿Ventral o dorsal al tálamo? Dorsal al tálamo lo tengo aquí, ¿vale? La función que tenía el epitálamo, que es controlar mis ciclos de sueño y vigilia. Y en especies filogenéticamente más antiguas, esta zona de aquí estaba descubierta. ¿Para qué? Para ver los movimientos de la luz, para ver los movimientos del sol. Y formaban un auténtico ojo. Techo óptico... no exactamente, pero bueno, ¿vale? Ojo parietal, eso sí, ¿vale? Esto es lo que yo os decía cuando hicimos la práctica en el laboratorio, ¿vale? Vale, ¿qué pasa? ¿Qué pasaba con mi zona de relevo? ¿Qué pasaba con mi tálamo? Que a medida que más información pase por él, y a medida que más información tenga que coordinar, ¿vale? Mayor tamaño tendrá. Entonces, en los peces donde no hay mucha información ni de tipo sensorial y tiene que bajar mucha información de tipo motor, ¿vale? El tálamo estará formado solo por 3 núcleos. Sin embargo, sobre todo en los mamíferos, en especies superiores donde ya hay una diferenciación sensorial muy grande, ¿vale? El tálamo es más grande y ya presenta labores de coordinación. ¿Bien? Venga, vamos a hacer resumen para que no os perdáis, ¿vale? Y sobre todo porque si no, no tengo tanta charla, ¿vale? Vamos a ver, estamos viendo aquí cómo lo que nosotros vemos como sistema nervioso central, o lo que nosotros vimos en el tema 6 y en el tema 7 como nuestro sistema nervioso central, no se ha mantenido inalterable, ¿vale? No es que de repente los monos hayan salido con la misma configuración de sistema nervioso central que tenemos nosotros, sino que ha habido una evolución a lo largo de la especie, ¿vale? ¿Qué es lo que determina que mi sistema nervioso central esté más desarrollado en unas funciones, más desarrollado en otras, más desarrollado en unas estructuras y más desarrollado en otras? Evidentemente, el repertorio conductual que tengo. Si yo tengo mucho repertorio conductual de tipo motor, ¿vale? Las zonas de mi encéfalo que controlen esa zona motor tendrán que ser más grandes. Si yo tengo mucha agudeza visual, ¿vale? La zona de mi sistema nervioso central que esté controlando todo lo que es mi sistema visual tendrá que tener una representación, ¿vale? Pues esto es lo que estamos viendo. Estamos viendo cómo el sistema nervioso central dentro de los vertebrados, que somos nosotros como especie, ¿vale? Evoluciona. Yo tengo unas determinadas estructuras hasta ahora que son la médula espinal. Vimos también como nosotros, nuestra primera estación de relevo era el tronco del encéfalo. Vimos también como nuestro cerebelo representa funciones de coordinación de tipo motor. Hemos visto como, por ejemplo, nuestro tálamo, nuestro diencéfalo, es un gran centro coordinador, ¿vale? Y terminaremos por la corteza cerebral como el centro que organiza las funciones mentales superiores. Vale, pues toda esa constitución que nosotros tenemos de nuestro sistema nervioso central ¿es la misma para todas las especies? No, ¿vale? Lo que se mantiene prácticamente inalterable en todas las especies de vertebrados es la columna vertebral. Muy bien, a partir de ahí,
¿Cómo van cambiando las estructuras en función de si tengo una cualidad o tengo otra? Pues es lo que estamos viendo, ¿vale? En el tronco, a nivel de tronco, la gran diferencia que vemos es cómo los colículos superiores y los colículos inferiores, que son los que se encargan de la visión y de la audición, estarán más o menos desarrollados si las especies tienen esa capacidad. Entonces, si yo tengo una especie que es ciega, el colículo superior que estará poco desarrollado, ¿vale? Sin embargo, si yo tengo una especie que utiliza mucho el sistema auditivo, el colículo inferior estará muy desarrollado, ¿vale? Ahí vemos la diferencia. A nivel de tronco, ¿vale? A nivel de cerebelo, mi cerebelo, como especie superior y demás, y no sé cuánto, pipipi, ¿vale? Está muy desarrollado. ¿Por qué? Porque coordina muchas funciones motoras. Yo puedo correr, yo puedo saltar, yo puedo escribir, ¿vale? Muy bien, en especies donde no tienen esa coordinación motora tan compleja como la que tenemos los seres humanos, ¿vale? Hay una adaptación del cerebelo a esas funciones. Entonces, el cerebelo presentará paleocerebelo, arquicerebelo y neocerebelo, que son desarrollos posteriores de esa estructura que es el cerebelo. ¿Vale? Lo más nuevo de todo, neocerebelo. Si es lo más nuevo, ¿vale? Y es, como ser más nuevo, es lo más complejo, quiere decir que se encargará de ¿qué? De las capacidades funcionales que tienen los organismos más complejas, la motricidad fina, los movimientos de los dedos, ¿vale? De eso se encargará el neocerebelo. Arquicerebelo y paleocerebelo dependerán del repertorio conductual de las especies, ¿vale? Las lampreas, que no se mueven mucho, se quedan en un nivel muchísimo más inferior, ¿vale? Los peces que presentan ya más posibilidad de movimiento, ¿vale? Presentarán como el espacio medio. ¿Qué pasa cuando hay un salto evolutivo? Cuando una especie que hasta el momento realizaba unas funciones, como puede ser nadar, y ahora deja de realizarlas, que ese cambio evolutivo o conductual queda reflejado en su cerebelo. Vale. Me quedo con el cerebelo al margen. Ya sé qué cambios se han producido en las especies en función de si tienen más o menos desarrollo. Me paso al diencéfalo, ¿vale? Yo, en mi diencéfalo, tengo tálamo, epitálamo, subtálamo, tálamo, epitálamo, subtálamo e hipotálamo, ¿vale? Yo como especie superior, y cada una de las partes de mi diencéfalo se encarga de una función u otra, ¿vale? El gran centro coordinador de mis funciones sensoriales es el tálamo, ¿vale? Pero es que a mí me tiene que coordinar muchas funciones, porque yo tengo mucha capacidad sensorial y mucha respuesta motora, ¿vale? Yo como especie, pero ojo, en peces que no tienen tanto repertorio sensorial como yo, ¿vale? Ese tálamo es muy arcaico, solo presenta 3 núcleos. Sin embargo, en una especie superior, como pueden ser los reptiles, los aves, y sobre todo los mamíferos, este tálamo ya empieza a coordinar, ¿vale? El hipotálamo, mi hipotálamo, a mí me coordina muchas funciones de tipo, pues yo qué sé, hormonal, etcétera y demás. Pero el desarrollo del hipotálamo a nivel de historia de especie se produce porque hay una necesidad de mantener la temperatura corporal constante, ¿vale? Entonces, este avance como especie, que es mantener la temperatura corporal constante, es responsabilidad del hipotálamo. Si hay especies que no mantienen la temperatura corporal constante y que tienen un gran hipotálamo, no es porque este hipotálamo haga más funciones, sino porque otras estructuras que lo rodean son más pequeñas. ¿Bien? Por último, otra estructura del diencéfalo que se llama el epitálamo, a mí, como especie superior, me regula ¿qué? Los ciclos de sueño y vigilia. Muy bien, eso que a mí me regula los ciclos de sueño y vigilia y que está aquí tapado y que está aquí y que me controla la glándula pineal y demás, en mi historia filogenética regulaba los ciclos de sueño y vigilia porque estaba destapado y porque era capaz de controlar los cambios de luminosidad que se producían, formando lo que se llamó un ojo parietal. ¿Bien? Vale, ¿cuál es la siguiente estructura a la que vamos a llegar? A los hemisferios cerebrales, ¿vale? Que son los que realizan, ¿vale?, las funciones, digamos, superiores, las funciones de razonamiento, las funciones de lógica, las funciones tal. ¿Por qué? Porque los hemisferios cerebrales tienen la corteza.
cerebral. ¿Vale? Entonces, en especies filogenéticamente más antiguas, los hemisferios cerebrales, ¿qué serán? ¿Grandes o pequeños? Pequeños. ¿Vale? Y sus funciones se limitan, básicamente, a oler. ¿Vale? Cuando esos hemisferios cerebrales se utilizan ya no solo para oler, sino también para razonar, para coordinar, para hacer un control conductual, es cuando esos hemisferios cerebrales crecen y se ponen a recubrir otras estructuras del encéfalo. ¿Vale? A nivel de hemisferios cerebrales, hay una estructura que se llama los ganglios basales, que supone la incorporación ¿de qué? Del lenguaje o del habla. Estos ganglios basales, por ejemplo, ¿dónde estarán desarrollados? En yo, como ser humano, como mamífero, ¿vale? Pero ¿en qué otros seres que no son humanos, por ejemplo, están muy desarrollados? Pensar, por ejemplo, en los pájaros. Los pájaros utilizan el canto. Entonces, tienen que tener un desarrollo de estos ganglios basales. ¿Vale? No tanto como el nuestro, pero sí. Otra estructura de los hemisferios cerebrales que sí que se mantiene inalterable es la amígdala. ¿Por qué? Porque la amígdala lo que me hace es controlar las señales ¿de qué? De peligro. ¿Vale? Entonces, este repertorio conductual es mi repertorio conductual filogenéticamente más antiguo. ¿Vale? Y es el que hace, ¿vale?, que no hace falta cambiarlo. Vale, hemisferios cerebrales. ¿Qué es lo que tengo en los hemisferios cerebrales? La corteza cerebral, que está formada por ¿cuántas capas? 6. Y ahí ya sabía yo 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3. Pues 6 y 3, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo dentro de la corteza cerebral, dentro de los organismos más adaptados o dentro de los organismos más desarrollados, ojo, tengo una corteza cerebral formada por 3 capas, ¿vale? Y una corteza cerebral o neocorteza que presenta 6. Esta corteza cerebral más antigua ya está presente en organismos filogenéticamente más antiguos, como pueden ser los anfibios, los reptiles, que presentan capacidad de organizarse, de planificar y demás. Esta corteza, ¿vale?, de 6 capas, ¿dónde estará presente? Nosotros, ¿vale?, en los mamíferos. ¿Bien? Vale. De esta neocorteza, tiqui, 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 ¿dónde habrá cambios en función, ¿vale?, de lo que yo más utilice? Entonces, si yo lo que utilizo, por ejemplo, es un tipo de estímulo visual, lo que tendré será la corteza sensorial visual, ¿vale?, que me ocupará más espacio en el porcentaje total de la corteza sensorial. ¿Lo entendéis? ¿Vale? Si yo lo que tengo, bueno, la corteza motora primaria no varía mucho, ¿vale? Es saltable, ¿vale? Si yo lo que tengo es lo que yo os decía antes, ¿vale? Si las ratas, que son ciegas, no utilizan su corteza sensorial visual, esa corteza sensorial visual estará muy representada o poco representada. Poco representada, y ganará terreno, ¿vale?, a lo mejor la corteza sensorial de tipo motor o de tipo somatosensorial. ¿Bien? Pues hasta aquí, ¿eh? Espera, que ahora voy a seguir, no os preocupéis, ¿vale? Pero ¿veis el cambio? ¿Vale? ¿Veis la evolución de las distintas estructuras de mi sistema nervioso central y de mi sistema nervioso? El periférico no, porque se mantiene prácticamente inalterable. Vale, pues yo tengo un sistema nervioso en los invertebrados. ¿Qué pasa?
por ser organismos unicelulares, organismos pluricelulares con células especializadas, red nerviosa difusa, un sistema ganglionar y un proceso de encefalización. Estos son los vertebrados, que esto se mantiene prácticamente inalterable, ¿vale? En todos los vertebrados. Y donde hay es en cambios en las distintas estructuras que forman el encéfalo anterior, medio y posterior. Invertebrados, vertebrados. ¿Dónde estamos nosotros? Aquí. Algunos aún están en la cosa de los organismos unicelulares, ¿vale? Otros estamos aquí. Vale, muy bien, pero dentro de aquí yo estoy haciendo mi comparación ¿con qué? Con peces. Estoy haciendo mi comparación ¿con qué? Con reptiles. Vale, pues tendré que estar viendo, ¿vale? De qué dependerá o qué estará determinando. ¿Qué tenemos en común los peces y los reptiles para determinar nuestro tamaño del encéfalo? ¿Vale? ¿De qué factores dependerán el tamaño del encéfalo, por ejemplo? Tiquitiquití. Vale. El desarrollo del encéfalo dependerá de las estrategias evolutivas, de factores fisiológicos, de factores ecológicos, de factores etológicos y sobre todo de la inteligencia. ¿Vale? Vale. Parte del encéfalo que presentan las distintas especies, parte del tamaño de su encéfalo, ¿vale? Está determinado por el tamaño de la especie. ¿Vale? Si yo soy un elefante, necesitaré más encéfalo para mover todo mi cuerpo que si soy un ratón, porque parte del tamaño del encéfalo dependerá del tamaño que tiene esa especie. Vale, muy bien. Si parte del tamaño del encéfalo dependerá del tamaño que tiene esa especie, ¿cómo hacemos para comparar los distintos encéfalos sin tener en cuenta el tamaño? A partir de lo que se llama cociente de encefalización. ¿Vale? El cociente de encefalización es el peso medio del encéfalo de una especie determinada, partida por el que cabría esperar según su peso corporal. ¿Vale? Yo soy un primate y resulta que el peso medio del encéfalo de los primates es 800 gramos. Y por el tamaño corporal que tengo, lo que cabría esperar era que mi encéfalo pesase 600. ¿Qué quiere decir eso? Que hay parte de mi encéfalo que no está determinado por mi tamaño corporal. Hay tejido neuronal o sistema nervioso extra. ¿Vale? ¿Qué pasará con cocientes de encefalización mayores que 1? Que habrá más posibilidad de ¿qué? De aprendizaje. ¿Vale? Hay tejido neuronal que se puede utilizar, que no se está utilizando por el tamaño corporal. ¿Vale? ¿De qué determina, por ejemplo, el tamaño del encéfalo? Habíamos visto que está determinado, por ejemplo, por las estrategias evolutivas. Y ahí nuestro querido libro de psicobiología utiliza dos estrategias evolutivas, la selección R y la selección K. Las especies que utilizan la selección R tienen muchos descendientes que requieren pocos cuidados. Por ejemplo, las tortugas tienen 800.000 huevos, ¿vale? Y así como los sueltan, los lanzan al estrellato. Las selecciones K tienen pocos descendientes, un descendiente o dos descendientes, nosotros somos de selección K, pero requieren muchos cuidados, ¿vale? Estas especies que utilizan la selección K, lo que tienen es mayor interacción con sus crías y promueven largos periodos de aprendizaje. Esos largos periodos de aprendizaje lo que hacen es favorecer el desarrollo neuronal. ¿Bien? Pues estáis aquí medio parados, ¿vale? Factores fisiológicos. Ojo, la termorregulación. Habíamos dicho como la termorregulación era un avance que, gracias a que al hipotálamo, pero
el avance en la termorregulación no implica solo un mayor desarrollo del hipotálamo. Implica, por ejemplo, que yo sepa distinguir, ¿vale?, los alimentos que me tengo que comer en función de si son más energéticos o menos energéticos, ¿vale? Entonces, esto estará afectando al tamaño de mi encéfalo, más la longevidad, ¿vale? A mayor longevidad, mayor experiencia, ¿vale? Y mayor transmisión de ese conocimiento a mis descendientes, más en función de si yo tengo una especie que me está exigiendo ser más inteligente, tendré más desarrollo de mi encéfalo. Si las especies utilizan, por ejemplo, el fuego, ¿vale?, tendrán más desarrollo cerebral, al igual que si son más o menos inteligentes. Bien. Y ahora, a nivel de homínidos, a nivel de seres humanos, ¿qué es lo que estará afectando, ¿vale?, a nuestra constitución cerebral? Los cambios que se producen en la ontogenia, en el sistema digestivo y la alimentación, los cambios en la reproducción, la interacción social, el lenguaje y la cultura, ¿vale? A nivel de especie propia nuestra ya, ¿qué es lo que hemos ido viendo? Hemos ido viendo que, por ejemplo, cada día mantenemos nuestras características juveniles durante más tiempo, ¿vale? Hay un fenómeno que se llama leucemia. ¿Vale? Esta capacidad de mantener la constitución juvenil durante más tiempo implica que mi corteza tiene más tiempo, ¿para qué? Para aprender y para desarrollarse, ¿vale? El hecho de que yo, como especie, haya aprendido a utilizar unas herramientas también supuso un avance a nivel de mi configuración cerebral, ¿vale? Hizo que mi encéfalo tuviese que coordinar estos movimientos. ¿Bien? Ojo, que haya interacción social y sobre todo que haya cambios en el lenguaje también ocasiona que haya más desarrollo cerebral. No sé si me estáis entendiendo. ¿Sí? ¿Vale? Los grandes cambios culturales, ¿vale?, también fomentan que haya más desarrollo. ¿Lo hemos entendido o no lo hemos entendido? ¿Vale? ¿Qué hemos visto aquí en este tema? Venga, para que no os vayáis con la sensación de desaliento. ¿Qué hemos visto aquí en este tema? Hemos visto cómo a nivel de especie, todo lo que nos rodea, ¿vale?, el ambiente en el que nos movemos, la gente con la que interactuamos y el repertorio conductual que tengamos está afectando a cómo se configure mi sistema nervioso central, ¿vale? Entonces, hemos visto cómo a medida que la especie va evolucionando y va teniendo o va adquiriendo determinados comportamientos, esa nueva adquisición se ve reflejada a nivel de la constitución del sistema nervioso central. Bueno, es que si no lo repito, los colículos superiores e inferiores con la visión y la audición, ¿vale?, la posibilidad de movimiento en el sistema vestibular del cerebelo, ¿vale?, en plan, la termorregulación con el hipotálamo, son cualidades que hemos ido adquiriendo a nivel de la evolución de las especies que han quedado marcadas en nuestro sistema nervioso, ¿vale? Nosotros, como ser humano, a nivel de corteza cerebral, ¿vale?, que es lo que nosotros nos está determinando, también hemos visto como a nivel de corteza presentamos diferencias en función de si se trata de una corteza con 3 capas o más antigua, o en función de si se trata de una corteza con 6 capas, ¿vale? Dentro de esa corteza, ¿qué es lo que vemos? Que si yo tengo más predominancia sobre un sistema de tipo sensorial visual, ese sistema sensorial visual estará más representado en la corteza, ¿vale? Si yo tengo más predominancia por un sistema sensorial auditivo, ese sistema sensorial auditivo será el que ocupe mayor tamaño en la corteza, ¿vale? ¿Qué es lo que estará determinando el tamaño de los encéfalos? Vale. Ya voy a hacer una comparación entre especies. Entre especies, el tamaño de los encéfalos estará determinado en parte por el tamaño que tiene la especie, por el cuerpo que tiene la especie. No es lo mismo mover el cuerpo de un elefante que mover el cuerpo de un ratón, ¿vale? Entonces, parte de ese tamaño del encéfalo estará determinado por parte del tamaño de la especie. Vale, muy bien.
¿Qué quiere decir que haya tamaño del encéfalo que no dependa, ojo, o que haya más tamaño del encéfalo que el que cabría esperar por el tamaño del cuerpo? Quiere decir que hay parte de ese sistema nervioso que se puede utilizar para el aprendizaje, ¿vale? Que hay más posibilidad, ¿vale?, de adquirir más conocimientos. ¿De qué dependerá, pues, que haya más posibilidad de aprendizaje? De las estrategias evolutivas, de la selección K o la selección R, de si hay más periodos de aprendizaje porque hay más historia de vida, todo lo demás, ¿vale? Venga, que terminamos y nos vamos. ¿Os habéis enterado de algo? Sí, ¿no? Vale, la semana que viene lo repito. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, ¿vale?, ¿cuál de los siguientes factores parece tener un papel relevante en el aumento del tamaño del encéfalo desde el punto de vista filogenético? Todas las opciones. Muy bien. Venga. ¿Qué es el cociente de cefalización? Muy bien, la A. Vale. Desde el punto de vista filogenético, la región del diencéfalo que más cambios ha experimentado en su tamaño y complejidad en los vertebrados es el qué. El tálamo, ¿vale? Por eso no la tengo yo tampoco. Es el que más ha cambiado. Esa no la tengo yo ¿Vale? tampoco. Pasando de tener 3 núcleos a tener 5, realizar labores de coordinación y demás, ¿vale? Me faltan cosas. Venga, en función de la estrategia reproductiva que la selección natural ha primado, es más frecuente observar encéfalos de mayor tamaño. ¿En qué? Muy bien. Chicos, con esto, vamos a ver, con esto ya hemos visto el origen del sistema nervioso y la evolución del sistema nervioso, ¿vale? La semana que viene empezamos con el tema 10. El tema 10 es única y exclusivamente para explicar cómo se produce una sinapsis, para explicar cómo se produce una comunicación de una neurona con otra. Es un tema interesante, por decir algo, ¿vale? O sea que venir preparados.